The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Hoy ya sabemos que el asesino entró en su casa de Pioz, en la casa de esta familia en la provincia de Guadalajara, y que los mató, los degolló y los metió en bolsas de basura. Es así como murió Janaina Santos, también su marido Marcos Campos y sus dos hijos, Carolina, de 4 años, y el bebé, el pequeño David, de 14 meses. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha descubierto al autor de esa masacre. Se llama Patrick Nogueira Gouveia, tiene solo 19 años y es primo de los dos niños y sobrino, por tanto, de los adultos. Luis Rendueles y Manu Marlasca, muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a dejar hoy en el aire el retrato de este crimen brutal y cómo los diferentes investigadores, porque creo que han trabajado varios cuerpos, ¿verdad, Luis? Sí, la UCO, la Unidad Central Operativa, que estuvo aquí el coronel hace un tiempo contigo, ¿te acordarás? Sí, perfectamente. Y la Comandancia de Guadalajara son las dos unidades, los dos cuerpos que han... Bueno, pues entre, digamos, con el esfuerzo y el talento de todos, han dado con el autor. Empecemos por el final tan terrible de esta pobre familia. La familia Campos Santos es un matrimonio brasileño con 2 hijos, todos asesinados en ese chalet de Pioz, que es un pequeño pueblo en Guadalajara. ¿Cómo se descubrieron esos crímenes, esos asesinatos? Hace poquito, el 17 de septiembre, una vecina que va caminando por la urbanización, se llama La Arboleda, se sorprende del mal olor, de un olor muy fuerte que sale de un chalet que está en el número 594, en la calle Los Sauces. Esa mujer avisa a la Guardia Civil, que acude a la casa, y al entrar descubren que la puerta no ha sido forzada, todo parece estar limpio, incluso demasiado limpio, y de hecho encuentran allí 6 grandes bolsas de basura atadas con una cinta americana de estas de embalar. Y los agentes descubren también que dentro de todas esas bolsas hay restos humanos. En 2 de las bolsas hay un hombre cortado por la mitad, en otras 2 una mujer igual, cortada por la mitad, y en 2 más hay 2 críos, 2 niños muy pequeños. Todos han sido degollados, acuchillados. Y empieza aquí lo que se va a llamar Operación Arboredo, que en portugués significa arboleda, que es el nombre de la urbanización donde se cometieron los asesinatos. Supongo que el primer paso debe ser averiguar en su momento quiénes eran las víctimas y bucear en su vida anterior para encontrar alguna pista. Como siempre se hacen en todos los crímenes, ¿no? Buscar esos círculos concéntricos, a ver hasta dónde les llevan quién es la familia. En este caso eran Marcos Campos, Janaina Santos, los 2 tienen 39 años, son brasileños, y los críos eran hijos suyos, Carolina María, que tenía 4 años, y David, que tenía apenas 14 meses. Todas las primeras investigaciones pues van a ese primer círculo, a la vida personal del matrimonio. No había nada extraño, la puerta no ha sido forzada, pero esa extrema violencia, el matar a los niños incluso, el hecho de que dejasen allí los cuerpos, hace pensar que podía tratarse pues de algo relacionado con algún ajuste de cuentas o algún crimen hecho por un sicario, por un profesional. Sí, que de hecho un poco en los días o en las horas siguientes así se comentaba, quizá un ajuste de cuentas, ¿no? Bueno, eso que hacemos a veces los periodistas, que hablamos por no estar callados, ¿no? Sí, que hacemos mal. Exacto, y que no puede ser. Bien, pero ahora lo que está claro es que era una familia perfectamente honrada, una familia que no tenía ninguna relación con ningún asunto turbio, quede claro. Nada, en ningún momento, totalmente honrados todos. La Guardia Civil fue reconstruyendo los pasos primero del padre, de Marcos Campos, y vio que el hombre había intentado emigrar desde su país, desde Brasil a Estados Unidos, pero que no había conseguido el visado para entrar en Norteamérica. Acabó viniendo a España hace tiempo ya, en el año 2000, estuvo 3 años, volvió a Brasil, volvió otra vez a España en 2010, nunca tuvo demasiada suerte aquí. En aquel momento se instaló en Galicia, en casa de un amigo, trabajó de panadero, de cocinero, ganó un poquito de dinero montando conciertos de una orquesta que se llama Alarma, por allí por la provincia de La Coruña, y en 2011 volvió a Brasil, allí conoce a Janaina, y allí tienen a su primera hija, a Carolina, y en agosto de 2013 se casan. Y se vienen para España, porque deciden que para criar a su hija, pues España es mejor sitio que Brasil. Pobres. Porque era más seguro. De hecho, hay algún comentario de Marcos que le decía a su familia una frase parecida a esta que te voy a decir, que es que en Brasil se mataba a las personas como a las hormigas, ¿no? Mira por dónde... porque se vienen a España en busca de tranquilidad para sus hijos. Eso es, vienen, se instalan primero en Valladolid, donde el hombre trabaja en un restaurante que quiebra en la primavera del 2015, y allí mismo, en Valladolid, nace su segundo hijo, David. Y entonces creo que
matrimonio es cuando llega a la Comunidad de Madrid, a Torrejón de Ardoz, pero quede claro, yo insisto, no huían de nadie, ¿no? Como se ha contado. No, en todo caso huían de la crisis, ¿no? Exacto, como miles de familias. se buscaban la vida, pobres. Exacto, claro. iban buscando fortuna, querían ganarse bien la vida. El hombre Marcos era un buen churrasquero, que nos han contado que es como se llaman a los que se ocupan en los restaurantes de hacer las barbacoas, ¿no? Y trabajó en varios restaurantes latinoamericanos, brasileños y argentinos. Uno de los últimos trabajos que tuvo fue en el centro comercial Plenilunio, que está en la carretera de Barcelona, frente a la sede de la Guardia Civil, ¿no? El matrimonio luchaba por salir adelante, pero en esta primavera, la última primavera, las cosas se iban a torcer. Sí, porque es esta primavera cuando llega desde Brasil un sobrino del hombre, que se llama Patrick, y viene a España porque quiere ser futbolista, quiere jugar en el Real Madrid, en fin, un chico con muchos sueños, ¿no? Sí, sueños y problemas, ¿eh? Los padres no podían con él, son una familia bastante acomodada. El padre de Patrick es médico, tiene un familiar que es concejal, antes lo habían mandado a Inglaterra y a Portugal para ver si hacía algo de provecho y no lo habían conseguido, así que le piden a Marcos y a Janaina que lo alojen, que lo cojan en su casa de Torrejón. Y además los padres de Patrick, para contribuir a su mantenimiento, pues le mandan dinero a la familia. Ya. Y el joven, este individuo, llega, por tanto, aquí en marzo y se instala con el matrimonio y con los dos niños pequeños, con los que jugó seguramente algún día. Vamos, sí, incluso se quedó solo con ellos varias veces. Sí. Trata de entrar en algún equipo de fútbol de Torrejón de Ardoz, no lo consigue, no parece que sea muy bueno jugando, pasa mucho tiempo en el gimnasio y el resto del tiempo está en casa, holgazaneando. El tío Marcos acude cada día a trabajar y allá en la casa se suele quedar cuidando de los críos la mujer Yanaina. El clima se va a enrarecer bastante rápido porque el hombre le cuenta a los compañeros de trabajo que cree que su mujer, que Janaina y su sobrino tienen una relación, aprovechando que él pasa mucho tiempo fuera de casa. Y la mujer le contaba a su familia en Brasil que Patrick la acosaba, se paseaba desnudo por la casa, la intimidaba, y también le cuenta que no se porta demasiado bien con los críos, ¿no? La verdad es que no sabemos cuál es la verdad, no sabemos si tuvo relación, si no tuvo relación, pero lo cierto es que, como dicen los guardias civiles, eso para la investigación criminal no afecta para nada. Tampoco. Y en todo caso, en el mes de julio, la familia se harta y decide dejar atrás al sobrino y buscar un horizonte distinto, ¿no? Imagino que hablarían con la familia del niño, del niño, de este individuo. Y buscar tranquilidad también, ¿no? Exacto, imagino el matrimonio rehacerse. Familia, sí. No parece que, en un principio no parecía que Patrick se lo hubiese tomado mal, ¿eh? Incluso ayudó él al matrimonio a buscar y a alquilar el chalet de Pioz, en la provincia de Guadalajara, pero muy cerca de Alcalá de Henares, donde trabajaba el tío, y de Torrejón, donde Patrick se quedó viviendo, ¿no? Pero lo cierto es que el chaval ya no vivía con Yanaina, con la que parece estaba obsesionado. La familia, por tanto, intenta rehacer la vida sin ese individuo molesto, sobrino de él, recordemos. Esos últimos meses pueden quedar como ya, digamos, una pesadilla, un mal sueño, pero una tarde, y esto es crucial en la investigación de la Guardia Civil, el tal Patrick vuelve a Pioz y entra en el chalet. Eso es, el 17 de agosto. Patrick llega a Pioz, llega en autobús hacia las 3 de la tarde, y lo que podemos contar es que la Guardia Civil tiene lo que ellos llaman constancia documental de esa llegada, que suponemos que es alguna cámara que le graba llegando. Si tiene constancia documental es que le graban. Eso es. Bueno. A esa hora en el chalet solo están Janaina y sus dos hijos, porque el hombre está trabajando en el restaurante y va a llegar más tarde. Y Patrick acude a ese chalet, la mujer le abre la puerta inocentemente, ¿no? Sin saber, obviamente, lo que le va a ocurrir a ella y a sus dos niños. Todo indica que fue así, ¿eh? La cerradura no estaba forzada, los vecinos no escucharon nada. No sabemos exactamente cómo fue lo que ocurrió después. La Unidad Central Operativa habla de un asesinato secuencial. Lo que no es cierto es que fueran torturados, como también se dijo. El criminal, vamos a ser escuetos en esto, dio un tajo con un cuchillo en el cuello de la mujer, otro a la niña y otro más al bebé. Los degolló como en las películas, ¿no? Por detrás. El padre Marcos, que llegó más tarde a la casa, recibió él sí al menos 3 heridas grandes de cuchillo en el cuello. Luego, y eso también está certificado y comprobado, vuelve a haber constancia de que a las 6 de la mañana del día siguiente Patrick coge un autobús y se marcha hasta Madrid otra vez. El 18 de agosto su tío ya no acude a trabajar, lógicamente. Y nadie vuelve a ver a la familia, porque todos están muertos. Bueno, ¿y qué hizo Patrick tantas horas dentro del chalet? Donde acababa de matar a 4 personas. Intentó borrar sus huellas, que la Guardia Civil luego no pudiera encontrarlas, limpiar a fondo. Troceó los cuerpos de los 2 adultos, los metió en 4 bolsas de basura y metió los de los 2 niños en otras 2 bolsas más. Cerró todas las bolsas con cintas de embalar, cinta americana. Limpió todo el chalet a fondo. No es fácil deshacerse así de todo lo... Bueno,
Imaginemos la carnicería que tuvo que ser eso, ¿no? Sí, sí, claro. Se fue claro. con un ordenador y con un teléfono móvil. Llegó a su casa por la mañana temprano, al día siguiente se acostó y luego, según la reconstrucción que han hecho los investigadores de aquella tarde, se fue al gimnasio a hacer algo de ejercicio. Qué barbaridad. O sea, que el tipo siguió con su vida en normalidad. España durante un mes tan normal, como si no hubiera hecho nada, ¿no? Sí, eso es. Recordemos, digo esto porque los cadáveres de sus familiares no se descubren, antes hemos dicho, hasta el día 17 de septiembre. Eso es, y además ahora precisamente la Guardia Civil lo que está intentando es reconstruir esos 30 días que hizo, qué movimientos tuvo. Todo indica que intentó conseguir un coche, porque no lo tiene, para llevarse del chalet esas bolsas de basura, pero algo ocurrió, algo se lo impidió. El caso es que cuando se descubren los cadáveres y cuando saltan a la prensa este descubrimiento, Patrick va al aeropuerto y cambia a toda prisa el billete de avión que tenía para volver a Brasil 2 meses después, el 16 de noviembre. Se va a su país el 20 de septiembre en un avión que sale de Barajas y pasa por Lisboa y Río de Janeiro antes de llegar a Recife, que es donde él se baja, y ya sabiendo que los 4 cadáveres han sido descubiertos. Pero la Guardia Civil ya estaba tras su pista en ese momento, ya le estaba acechando y buscaba pruebas contra él que pronto va a encontrar, ¿no? Nos habéis hablado ya de esas constancias documentales, se supone que le grabaron, de su visita al chalet en el mismo día del crimen. ¿Y qué más encuentran los investigadores de la UCO? Porque hoy en la revista Interview habláis precisamente de un cuchillo que tiene el ADN del presunto asesino. Eso es. Los investigadores de la Guardia Civil descubren que Patrick había ido ya antes, alguna vez al chalet de Pioz. Ellos suponen que para acechar a la mujer cuando se quedaba sola, cuando su marido salía de casa, para acosarla. Y el registro a fondo del chalet lo que da son 2 buenas noticias para la Guardia Civil. Hay ADN del sobrino en las bolsas de basura donde se meten los cadáveres y también hay ADN suyo en un cuchillo que encontraron en el lugar del crimen. Pero el presunto asesino, el tal Patrick, que está ahora mismo en Brasil. Incluso se presentó en una comisaría el día 30 de septiembre y le dejan en libertad. Sí. Y él cuenta que se ha ido de España por miedo a lo que le ha pasado a su familia, ¿no? Con absoluto cinismo, ¿no? ¿Cómo es posible, se estará preguntando mucha gente que nos escucha, esa violencia y ese cinismo en una persona tan joven? Es un chico de 19 años. Hay un dato que descubren los investigadores que quizás puede explicar, un dato de su pasado que puede explicar esa conducta criminal, ¿no? Y el verdadero motivo, por cierto, por el que su familia le había empujado a irse de Brasil. En junio de 2013, cuando solo tiene 16 años, entra en una clase de su instituto en João Pessoa, en el estado de Paraíba, donde vivía, y acuchilla a un profesor de biología en el abdomen y en el cuello. A los 16 sí, ya. El profesor sobrevive y Patrick es condenado a trabajar 45 días en labores sociales y para la comunidad. No sabemos si el tío de Patrick y su esposa conocían el episodio cuando aceptan acogerle en su casa. Es posible que no le dijeran nada, no lo sé. Y ahora tenemos una situación muy complicada porque el acusado de 4 asesinatos cometidos en España resulta que está tan ricamente en Brasil, en su casa, ni siquiera está detenido. Pero decís que va a ser difícil que sea juzgado aquí, ¿no? Brasil no entrega a sus ciudadanos para que sean juzgados en otros países, no los extradita, ¿no? Y además las víctimas de Patrick eran todas brasileñas, menos el pequeño David, que nació en Valladolid, ¿no? En cuanto a que sigan en libertad, esperamos que con las pruebas contundentes de ADN que van a entregar allí, en Brasil, agentes de la Guardia Civil, eso sí que tenga remedio muy pronto. Desde luego, el perfil sería, si todo lo que la policía dice, deduce y demás, es que estamos ante un psicópata de libro, ¿no? Sí, de tomo y lomo, desde luego que sí. Un psicópata, y además, con solo 19 años... Sí, la psicopatía... Da terror pensar lo que todavía le tiene por delante, ¿no? La psicopatía, dicen los especialistas, que se puede revelar, es decir, que se da muestras de la psicopatía a partir de la pubertad. O sea, que en este caso llegó bien pronto. Sí, claro, 16 años tenía, en teoría, cuando acuchilla, ¿no? Cuando 16 acuchilla años al profesor, y a los 19... En fin, la historia de este crimen de Pioz. Hay algún oyente aquí muy crítico, Marina, que dice que normalmente la obsesión por ser los primeros en contar una noticia hace que cometamos muchos errores los periodistas. Y se digan muchas tonterías. Sí. Eso es cierto, no, tiene razón. Estamos metidos, los periodistas de sucesos, lo digo por nosotros también, estamos metidos en una velocidad que es insana, ¿eh? Es insana. Sí, es insana, pero claro, de pronto aparece en un chalet de Guadalajara, en Pioz, 4 cadáveres de 2 adultos y 2 niños. Lo siguiente es saber quiénes eran. Pues eran brasileños, pues tal, ¿no? Bueno, y al final, bueno, pues será un ajuste de cuentas, a lo mejor. Lo dijo incluso algún miembro, yo qué sé, de alguna autoridad de seguridad o fuerzas de seguridad del Estado, vete a saber, ¿no?
lo típico que se comenta, pues ya veremos, estamos en ello estudiando, pero de pronto, claro, tú cuentas por la radio en cualquier lugar o en la tele que han encontrado 4 cadáveres. ¿Y qué? ¿No? La gente quiere saber. Bueno, ¿y qué? Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Igual es un ajuste de cuentas. Bueno, ¿no? Ha terminado, la investigación ha terminado bien dentro de la Afortunadamente, tragedia. sí. Y son la misma gente que están haciendo el caso de Diana Kerr y vamos a esperar que termine igual, aunque está complicado. En todo caso, aquí no dijimos, yo hablo en general, no, en este caso, precisamente, nosotros no aventuramos ninguna hipótesis, quede claro. Bueno, luego no quiere decir que seamos mejores que los demás, porque algún día seguro que lo hicimos y también lo hicimos mal. No en este caso, pero seguro que en otros sí. Bien, hasta la semana que viene. Muchas gracias a los dos. Adiós. Hasta luego.